Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bienvenidos a nuestro tiempo de el taller de capacitación ministerial. Los que quieren dar la vida. Estamos en la temporada 11, en la clase número 3. Estamos en el capítulo 19, dice Henry, en los versos 28 al 44, larguísimo. Bueno, entonces vamos a hacer primero una lectura introspectiva. Introspectiva quiere decir hacia el interior, y cuando usted esté terminando su lectura se puede poner de pie. El último que se levante de pie leerá para todos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad, Jesús, y es el testimonio, Señor, que tú, Señor, viniste a esta tierra, Señor, anduviste entre nosotros, nos diste las palabras de vida para que podamos tener la comunión con el Padre, Señor, y para que nosotros estemos esperando tu venida. Ayúdanos para no ser ciegos, ayúdanos para no ser sordos, ayúdanos para no ser mudos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros hagamos tu obra y tu voluntad. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, necesitamos comenzar a trabajar las preguntas en los grupos de estudio. Pero ojo, no se equivoque usted pensando que los grupos de estudio es hacer preguntas. Eso no es un grupo de estudio. El propósito de un grupo de estudio es que a través de una porción, no importa cualquiera sea, ¿sí? Yo me imagino algún día que nosotros, por ejemplo, digamos, bueno, vamos a hacer aquí muerte súbita con la predicación. Entonces pase Vicky y predícanos de Proverbios 10. La persona va a pasar así, a quemar ropa y bla, 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 y comenzar a enseñar. Esa debería ser la capacidad de cada persona que ama, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, ¿a quién ama usted? Entonces hábleme de esa persona. Entonces la persona comienza a hablar de su amor. No, ella es tan linda, es que cuando ella mueve el pelo así, uno se da cuenta cuando los chiquitos en el colegio se enamoran. Porque llegan y comienzan a hablar de esa compañerita o
o las niñas comienzan a dañar de su compañerito. No, es que Jorge García tiene un saquito gris, es que Jorge García se ríe así, es que Jorge García es hincha de Millonarios, es que la niña está todo el tiempo pendiente de todo lo que Jorge García hace, dice o habla. Pero, por ejemplo, con los hijos, cuando ha pasado el tiempo que uno los ama y los conoce, pues uno puede hablar de los hijos muchísimas cosas, lo que piensan, lo que sienten, lo que no dicen, lo que expresan con el lenguaje no verbal. Nosotros, por amor al Señor, deberíamos de conocerlo profundamente. Por eso no puede haber conocimiento del Señor sin las Escrituras. Aparte de las Escrituras no hay forma de conocer al Señor. Si por ejemplo nosotros dijéramos, no, sí lo podemos hacer porque con la oración y con los momentos de intimidad, pues déjeme decirle, si usted solamente tiene oración y momentos de intimidad con el Señor, lo que va a terminar es siendo espiritualoide, místico, diciendo locuras, engañado, hablando sus propias elucubraciones, teniendo un desvío absoluto. Las sectas han nacido de gente que ha tenido revelaciones de parte de Dios por fuera de la palabra. Entonces yo fui a Jerusalén y cuando fui a Jerusalén un rayo me atravesó y el Señor me subió al tercer cielo y me mostró pura carreta. ¿Sí? Y a mí lo que me da tristeza es que la gente se coma esos carretazos, porque nosotros hemos aprendido sobremanera. Fuera de la palabra no hay revelación de Dios. Fuera de la palabra no hay. La forma como Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 es contundente en esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Él es la revelación máxima de Dios. Y los profetas, ya lo hemos visto muchas veces, solamente están mostrando el camino, indicando que Él es el que trae la verdad. De modo que apartados de la palabra de Jesús, pues nosotros no podemos hacer nada. Nosotros deberíamos de conocer, deberíamos de entender, ¿verdad? Digamos que la bondad del seminario, si tiene alguna, es podernos mostrar la voluntad de Dios de una manera panorámica, de una manera como un cuadro, como ver todo un cuadro. Entonces ya uno conociendo todo el cuadro, uno dice, esta parte es de aquí, y esta parte es de aquí, y esto corresponde a esto, y esto tiene que ver con toda esta historia, con esto. Esa es la forma de ver la palabra. Entonces nosotros, en primer lugar, un grupo de estudio tiene que establecerse sobre la base de la palabra. Fuera de la palabra no hay nada. Ni un librito, no es que estamos estudiando un librito de George McDowell o estamos estudiando un librito de cualquier librito, no sirve el librito. No, es que estamos teniendo un tiempo de oración místico, bueno, eso es otra cosa, eso no es estudio bíblico. Entonces, obviamente, el estudio bíblico tiene que ser con la palabra y fuera de eso debe ser entendiendo lo que la palabra habla, que ya lo hemos hablado sobremanera, habla sobre Jesucristo. Toda la escritura está hablando de él. De modo que si nos salimos de eso, ya nosotros perdimos. Pero en un estudio bíblico no es hacer preguntas, porque también uno puede caer en el error. Entonces hace preguntas para acosar a la gente y para hacerla quedar mal. No, jamás dijimos que eso fuera un estudio bíblico. Un estudio bíblico, a ver cómo lo podemos definir. Una persona que tiene celo, que tiene anhelo, que tiene deseo porque la gente conozca de Jesús, prepara un ambiente cómodo, amigable, amable, para que la palabra de Jesús se entienda. La mayoría de las personas no conocen nada acerca de Jesús, no saben nada acerca de los tiempos de Jesús. Ellos piensan que la Biblia es como un libro de historias. La mayoría de la cristiandad, no dije de los cristianos, la mayoría de la cristiandad duda de que realmente la Biblia sea la palabra de Dios. Por eso después de que usted habla con ellos un tiempo dicen, pero ¿cómo vamos a ver que la Biblia es verdad? ¿Acaso no la escribieron los hombres? Y usted, mejor dicho, esa frase la dice muchísima gente en Colombia. Y déjeme decirle, Colombia es un país nominalmente cristiano. Nominalmente es un país cristiano, donde el 99% de la gente dice profesar el cristianismo como asunto de fe. Pero si yo no creo que la palabra de Dios es la verdad,
pues entonces no tengo piso. Eso es como tratar de estudiar derecho por fuera de la Constitución. No existe el derecho por fuera de la Constitución. Entonces, muy bien, yo tengo que tener claro eso. Mi razón de ser es propiciar un ambiente cómodo para que la gente conozca qué es lo que está hablando la palabra. Como la gente no sabe, yo tengo que no solamente preguntar, sino aclarar algunos asuntos que no son de conocimiento de la gente. Por ejemplo, en este caso, en esta porción que hemos leído, ¿qué asuntos no conocería la gente normalmente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué cosa no conocería la gente normalmente cuando leyera este asunto? Hoy llegué yo por primera vez al grupo de estudio. Entonces, ¡ay! Usted viene por primera vez. No, espere, nos toca volvernos a Lucas capítulo 1. No, viejo. No, eso no es verdad. Desde la porción que estamos estudiando, deberíamos de tener la capacidad de llevar a una persona a los pies de Cristo. Ay, no, esta enseñanza no es para nuevos. No. La enseñanza de la palabra tiene que ser siempre para todos, para que toda la gente reciba en cualquier momento. Entonces, ¿qué cosas ven ustedes ahí que normalmente una persona del común no conocería? ¿Quién se anima a decir una? Esteban. Digamos, una cosa que de pronto pues no es tan obvia es que Jesús está yendo para Jerusalén. O sea, ahí empieza, dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. O sea que Jerusalén es como el objetivo, como a donde va a llegar Jesús. Eso es algo que pues no... ¿Pero a ti te parece que no es obvio eso que dice? Me parece que tiene una razón de ser. O sea que se puede explicar. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Bueno, a Esteban le parece que eso hay que aclararlo. Está bien, está bien. No quiere decir que está bien, pero está bien el razonamiento. Adriana, y ahora Henry. Pienso que es importante que una persona nueva entienda dicho qué. Dicho esto, ¿qué fue lo que él dijo? Me parece que esto es fundamental. Ok, para esta perícopa es importante cuando dice dicho esto, porque quiere decir que está uniéndolo con la perícopa anterior. Bien, dicho esto, y dice Esteban subiendo a Jerusalén. ¿Qué dice Henry? Me atrevo a comentar un pensamiento, pues ahí concatenando pues la clase anterior, que hablaba sobre el tema de las minas, que hablaba la parábola de que en ese momento el noble no era rey, pero ya obtuvo su reinado y viene a cobrar pues el fruto de sus siervos. Y algo que me llama la atención es que hay una parte que los discípulos y los que están ahí presentes con Jesús dice, ¡viva el rey! Entonces pues traigo como esa concatenación. Y ahí los fariseos dicen, no, pero reprende a tus discípulos, ¿por qué? Porque le dicen rey. Entonces, digamos, no es de primerazo, sino que está concatenado. Muy bien, entonces dice Esteban, hay que aclarar subiendo a Jerusalén. Hay que aclarar, dicho esto, hay que aclarar, viva el rey. Muy bien, ¿qué más? Beatriz, atrás. ¿Qué más? ¿Qué más hay que aclararle a la gente? La cita textual en el versículo 40 que dice, os digo que si estos callaran las piedras, clamarían. ¿Y qué habría que aclarar ahí, Beatriz? Del por qué los discípulos le dicen que los reprenda. No, los discípulos, no dicen que reprendan. Dice, no, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y la respuesta del Señor es, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Y qué habría que explicar ahí? Pues que ya estaba escrito que así iba a sucederse y que la historia continuaba. Y que independientemente de que ellos estuvieran ahí como piedra de tropiezo o como estorbando, igual se iba a dar así. ¿Y dónde está escrito eso? No, por el contexto de todo lo que venimos hablando. No sé por qué estoy hoy medio tonto. No te entiendo. ¿Qué habría que explicar de eso a un nuevo? Porque seguramente ellos preguntarían, creo yo, ¿no? Pues tampoco he hecho el grupo. No, está bien, ese día. Pero ellos preguntarían de por qué la respuesta del Señor Jesús frente a la actitud de los fariseos cuando le dijeron,
maestro, reprende a tus discípulos. Ustedes saben si en el Antiguo Testamento hay un versículo que hable de esto en los Salmos. ¿Dónde está? Que dice, Pues respondiendo textualmente lo que está solicitando es que está en la parte de los versículos cuando Jesús pide el pollino, el burrito. Y en el Antiguo Testamento está la profecía de que el rey o el Mesías vendrá sentado en un burrito, ajá, sino que no recuerdo textualmente. pero el de las piedras, Ese sí no. ok. Entonces, bueno, una cosa clave que está marcando Henry es que aquí se está dando cumplimiento a todas las a profecías mesiánicas, ¿sí? Entonces, si una persona no sabe eso, pues entonces, claro, aquí hay que hablar de las profecías mesiánicas. No hay un versículo en los Salmos que habla de las Dos piedras cosas que habla. yo creo que es importante que lo de las profecías es a todo el grupo, no solamente a los nuevos. Las profecías mesiánicas, nosotros no podemos asumir que el resto del grupo sí sabe cuáles son las profecías mesiánicas que se están cumpliendo en cada porción, pero lo que sí creo que es fundamental aclarar es que es un fariseo. Un nuevo no sabe que es un fariseo, sino trae todo un preconcepto dado por un montón de elementos que ha recogido. Bueno, ojo, yo no puedo descalificar el argumento de otro para validar el mío y además cuando no tiene nada que ver. Muy bien lo que dice Adriana, que hay que aclarar que es un fariseo, pero creo que es demasiado central y capital en esta porción específicamente mostrar que aquí está el cumplimiento de las profecías. Perdón, creo que me Porque expresé para mal. una El problema persona... pero es que es a todos, no nada más al nuevo. Pensé que esto era solamente a una persona nueva. Para una persona que no es judía, no tiene ni idea. La mayoría de la gente cristiana ni siquiera sabe que se están cumpliendo profecías. La gente no sabe que eso está escrito en el Antiguo Testamento, la gente no asocia ni siquiera el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Incluso en la teología, hay teólogos que hablan como si Jesús fuera un aparecido, como si Jesús estuviera, dice un ignorante teólogo, que Jesús está haciendo una relectura de la palabra. ¿Qué es una relectura? Que por ejemplo yo cojo el renacuajo paseador y lo aplico a la política colombiana, ¿sí? Y digo que el presidente del Congreso, Macías, es renacuajo porque por lambón se lo traga el sapo. Sí, algo así. Eso significa una relectura. Quiere decir que una historia que no fue escrita para eso, yo la tomo para ejemplificar algo del presente. Eso significa una relectura. Es un error, pero absoluto. Porque lo que nosotros estamos pensando, viendo y entendiendo y que no podemos separar, no es que Jesús sea judío, no, es que los judíos existen por Jesús. Dijo otro teólogo bruto, que estoy leyendo el libro ahorita, dice que sin el judaísmo Jesús no existiría. Ay, no sea tan bruto Mario José Sabán, con sus 7 doctorados encima. Más bien, si Jesús no viniera, los judíos no existirían. ¿Sí? De gracias. Y además de gracias, que él mismo explica por qué tomó a los judíos como camino. Por ser el pueblo más ignorante, de testa más dura, de corazón más, porque si no, no lo hubieran matado. Y necesitábamos entender, pero es necesario entender que todo esto se desarrolla en un ambiente histórico, cultural, en medio de una nación, pero además de eso que está cumpliendo las profecías. Eso es lo que nosotros tenemos que ambientar para la gente que no sabe. Dentro de esos, además de las profecías, está explicar los personajes. Porque una persona no sabe que es un discípulo. Porque una persona no sabe que es un fariseo. Porque una persona no sabe en el ambiente judío la diferencia entre un burro y un caballo. ¿Sí? No saben eso.
Imagínense si uno está en San Antero, Córdoba, y dice que el Señor Jesús entró en un burro, pues todo el mundo feliz, porque en San Antero los burros son lo máximo. Pero no en el contexto cultural judío. Un burro significa un animal muy humilde, muy básico, ¿sí? Mientras que un rey entraría en un caballo. Entonces todos esos aspectos culturales hay que ambientarlos, hay que declararlos, hay que decirlos de alguna manera, ojo, sin que ese tiempo se convierta en una carga, en una clase ahí hartísima de explicaciones bíblicas, ¿sí? Entonces usted tiene que saber cómo medirse en eso. Yo creo que la medida es su ego, porque cuando su ego está demasiado exaltado, y el ego se exalta es por todas las heridas del pasado que uno necesita que le den reconocimiento, entonces usted va a tratar de mostrarse, de lucirse usted. Entonces no, toca más bien que nosotros seamos como el burro. O sea, el burro solamente menciona para saber que Jesús, nosotros somos de burrillo para que el Señor entre en gloria, para que la gloria sea del Señor. Pero sí tenemos que tener una ambientación, una amabilidad para que la gente pueda entender este suceso. Muy bien, Adriana, los fariseos. ¿Quién más? ¿Quién más habría que explicar ahí? Con micrófono, mi querida Norita. El versículo 42. Sí. Explicar por qué cuando dice que si conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué habría que explicar de ahí, Norita? ¿Por qué están los ojos de ellos cegados y no ven que el Señor es el Salvador, que Él es el Rey? Ahí dice tu día, tu paz. Ajá. Y ojos cegados. ¿Sí? Muy bien. ¿Otro punto? El versículo 44, Sí. donde dice, por no reconocer el momento en que Dios te visitó, la expresión, Dios te visitó. ¿Cómo dice en tu versión? Te destruirán por completo, a ti y a tus habitantes, y no te dejarán una piedra sobre otra por no reconocer el momento en que Dios te visitó. ¿Que Dios te visitó? ¿Cómo dirá en griego, Adriana? Yo no sé si usted ha visto películas de secuela. De secuela quiere decir cuando hay parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, como Rambo, que llegó hasta Rambo 5, como Tiburón, que llegó hasta Tiburón 3, como El Señor de los Anillos, que son 3, pero eso sí no es porque fue una secuela, sino porque el libro de Tolkien está escrito en 3 partes, o como La Guerra de las Galaxias, que son, vale, como en la 10ª película, en la novena, o como Avengers, que van en un montón. Entonces, la película debería estar tan bien escrita, el guión debería ser tan fino, que una persona que no haya visto las películas anteriores entienda y pueda disfrutar la película, ¿sí? Es más o menos eso lo que estamos hablando aquí. Porque uno, ¿y quién está? Entonces, sí, ahí hacen como en la película, si el guionista es pilo, hace un recuento de lo que ha pasado. Si no, porque si uno llega y, no, es que tiene que verse 20 películas antes, no fregues. Así dicen que toca hacer con los Vengadores, con Avengers, con los, ¿cómo se llama eso? Los Vengadores, no, los Avengers. ¿Pero qué significa Avenger en español? Los Vengadores, ¿sí? En la película Vengadores, no, es que toca verse primero toda la historia de Iron Man y también la de Spider-Man y también la, no fregues. ¿Cuánto tiempo hay para ver una película? Mejor veo Shrek, la parte, no, también Shrek ya va en la parte 3, no friegue. Pero usted entiende que un estudio bíblico tiene que ubicar, contextualizar a la gente a partir de ahí y que la gente entienda. ¿Cómo aprender a tejer finamente? ¿Cómo aprender
a darle exposición bien, cómo aprender a ser un buen maestro a partir de ese momento. Y déjeme decirle, dentro de todos los libros que yo conozco, creo que solamente la Biblia tiene esa virtud. Que uno pueda, desde una porción de una historia tan larga de 4000 años, poder ubicar siempre el punto central a partir del texto. Claro, si uno no conoce la voluntad de Dios, no lo puede hacer, pero si uno conoce la voluntad de Dios, mejor dicho, ábrame la Biblia, yo le digo de qué está hablando. Siempre vamos a hablar de Jesús. Muestra a ver Isaías 48. Y uno puede regarse ahí a decir de Jesús. Pues mucho más con los evangelios, obviamente. Mucho más con los evangelios es más sencillo. Por eso, los grupos de estudio hemos de procurar siempre enseñar desde los evangelios. Muy bien, ¿qué más quería decir? Me preguntaste cómo dice en griego. ¿Cómo dice en griego? Tiempo señalado de la inspección de ti. Tiempo señalado de la inspección de ti. Fíjense que la versión que tiene Lili le mete ahí a Dios que no tiene en el texto en griego. ¿Sí? No dice teos pros. Bueno, no sé cómo dice en griego. No tiene la palabra teos. Entonces, rara esa versión, porque es una versión que ya cambia la cosa. Pero bueno, digamos que podría ser, eso es una sutileza que la gente que está nueva no. Entonces, que hablara de la visitación, vamos a dejar solamente la visitación porque sí es un punto que habría que ver. Lili, ¿qué ibas a decir? Aunque sea bobada, siempre vale la pena la bobada. Nosotros tenemos que aprender a perder el miedo a escudriñar, a quedar como un zapato, a que nos contradigan, a que no nos den la razón. ¿Por qué tienen que darnos la razón? ¿Por qué tenemos que tener? Eso es parte del ego y parte de la autoestima. Entonces nos da miedo quedar mal, nos da miedo que nos confronten, nos da miedo que digan la verdad en la cara. Yo quisiera tener más de una persona, me encanta cuando viene mi familia porque ahí nos sacamos todos los cueros al sol, siempre con amor, es una belleza, pero nos sacamos los cueros al sol, nos decimos las cosas al de frente, así, mire, usted, y eso es, porque ¿quién es más fiel, no? A mí la gente dice, ay, se tan lindo, y por detrás la puñalada, pero la familia, a veces, la familia es muy leal. Sin embargo, quien comía de mi plato me entregó, dice la Biblia, ¿no? Bueno, corazón del hombre. ¿Qué vas a decir, Lili? ¿No? ¿Ya no te animas? Mari, y después Beatriz. Muy bien, eso me gusta. Que vivan los equivocados. Versículo 41. Habría que explicarle a la gente por qué lloró Jesús. 41. Sí. Lloró. ¿Por qué lloró? Es el versículo favorito de Mari, porque fue el versículo que aprendió su hijo de primeras. Pero en la versión de Juan, que dice Jesús lloró. Ya, es el versículo más corto de la Biblia. Ella siempre se acuerda de su hijo amado por eso. Y yo me alegro de eso, porque es un hombre de Dios. Bueno, si yo no tengo en cuenta cuál es el propósito de una porción, pues difícilmente voy a poder precisar qué sería lo importante y qué no. Mire, hay teólogos que dedican toda su vida a estudiar una perícopa de la Biblia. Tal es la profundidad de las Escrituras. Tal es la profundidad. Además, con esta perícopa tan larga, pues mejor todavía. Hay teólogos que solamente se dedican a un libro, por ejemplo, el libro de Marcos. Hay teólogos que solamente se dedican al Pentateuco o a los profetas, ¿sí? Porque la Biblia es demasiado profunda. Pero nosotros, como no somos teólogos, gracias a Dios, la Virgen nos guarde de falsas doctrinas, entonces nosotros no nos dedicamos a una porción, ni a una palabra, ni a una perícopa, ni a un libro. Nuestro asunto es predicar a Jesús y a este libro, ¿sí? La obra de Jesús. Si tenemos que tener conocimiento de la palabra. Entonces es muy importante cuando yo establezco cuál es el propósito, yo empiezo a guiar, a direccionar lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si los sugieres de la iglesia no saben cuál es su oficio, entonces hemos perdido. Por ejemplo, podía pensar que él es un policía,
que está pendiente que la gente llegue temprano y que se siente donde debe. Perdimos. Porque entonces el tipo, cuando llega alguien tarde, ya no lo deja entrar. Yo me acuerdo de una iglesia donde cerraban la puerta en la cara, era una pareja, ¿no? Hoy en día son pastores y siguen siendo igual de terribles. Le cerraban a los gente, cuando eran mujeres, le cerraban a la gente la cara, en la puerta, porque llegaba 15 minutos tarde. Y la primera vez que yo llevé a mi mamá a la iglesia, estuve en la iglesia del Chico, de Hernán y Ana Cristina, entonces la primera vez que nosotros llegamos a la iglesia, nos cerraron literalmente la puerta en la cara. Y con cara de, iba a decir de miércoles, pero me da pena, con cara de malvados, no pueden entrar, ya se hizo tarde. Mi mamá era nueva. Me tocó gastarle desayuno para solviviantar la cosa. Le dije, bueno, mamá, vamos allí a Oma y nos tomamos un café. No, en ese tiempo no existía Oma. Vamos, ni que existía Pomona. Vamos allí, y por eso no había nada cerca, no había ninguna cafetería cerca. Lo más cerca era la clínica Barraquer. Le dije, venga, le hacemos un examen de ojos mientras tanto, porque tocaba esperar 2 horas. Pero usted entiende que esta gente obtusa, no entendía cuál es el propósito de un ujier. La palabra ujier es el que abre las puertas del palacio del rey, no el que las cierra. Entonces un ujier tiene que entender su función, ser amable, ser dispuesto, estar atento, que la venga, siéntese acá, sí, buenos días, bienvenido. Y sí, tampoco que sea el rey de los abrazos y los besos, porque, ay, no, que harta era una persona nueva y, hola, ¿cómo estás? No, frío, tampoco puede ser así. Eso no puede ser así. Sino que tiene que tener claro que es propiciar que el culto se desenvuelva de una manera buena. Una vez vino un señor con su hijo, con el carrito, y él no sabía, era nuevo, y puso el coche al lado de él y se sentó. El niño no estaba haciendo nada, no estaba llorando. El problema en los niños en el culto es cuando lloran. Y vino un obtuso y levantó el carro con él. Y el papá se levantó a darle un puño en la cara. Y yo me mandé a pegarle otro puño también. Pues no al papá, al que le quería coger, al ujier que quería cogerle el carrito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es tan atrevido? ¿Cómo no? Sí. En primer lugar, el niño no está llorando. La persona es nueva, pues déjelo. Si el niño comienza a llorar, el papá se acerca, el ujier se acerca y le dice, mire, arriba tenemos un lugar especial para los niños. Venga, acompáñenme. Traiga el carro, le ayuda a llevar el carro y ya, ¿sí? Pero esa persona no volvió a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está entendiendo el propósito. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para poder entender? Si nosotros entendemos el propósito que tiene Dios con esta porción, yo voy a poder clasificar de acuerdo al tiempo qué es lo que yo necesito explicar o qué no. ¿Qué necesito enfatizar o qué no? ¿Qué cosas son sustanciales y qué cosas son cosméticas? Pero también es bueno utilizar cosas cosméticas, ¿sí? Como cuando uno prepara un plato, pues uno le echa algunos saborcillos de más para que tenga un saborcito. Pues el propósito del alimento es que usted se nutra. Entonces pueda prepararle una durjea inmunda y un batido y cómase eso y no, pero no, que sepa que tenga un sabor. Los niños no le toman la sopa porque usted la prepara horrorosa. Póngale papas de fosforito, póngale crema de leche, hágale forma de osito con la crema de leche y verá que el niño se va a tomar la sopa feliz, ¿sí? Sepa preparar las cosas, igual tiene que ser con la palabra de Dios. Aprenda a exponerla de una manera que la persona se agrade en esto, quiera volver. Porque no, esto es un estudio académico que estamos haciendo. Entonces, ay, no, qué gente tan harta. Allá se ponen a blufear, a hacer alarde de su conocimiento. No, y a mí cuando eso me pasa me dan ganas de pegarle un puño como el papá del niño. Porque hay gente que tiene una maldad en su corazón y que se ha dado cuenta. Lo que están haciendo es aburrir a la gente con la palabra. Entonces tengo que saber qué es lo importante para saber qué es lo que yo tengo que utilizar y fuera de eso para saber cómo voy a guiar yo las preguntas que voy a hacer. Porque no es hacer preguntas, es que las preguntas me lleven al punto principal. Pregunta, ¿cuál será el versículo clave de esta porción? O mejor que el versículo clave, ¿cuál será el propósito de esta porción? ¿Qué es lo que está enfatizando esta porción?
quién le pregunto yo a quemarropa? Henry, bueno, ya levantó la mano Henry, entonces que Henry hable. Como usted mismo decía, pues la palabra pues es muy profunda y toca pues varios ítems. Por lo menos en el versículo 40, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran las piedras clamarían. Y eso está concatenado con Habacuc 2:11, en el cual ahí pues de manera parafraseada dice que una piedra en el muro clamó. Y hay otra parte al final de este pasaje que dice el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces no sé si de pronto haya una relación implícita en estas palabras en temas de, o sea, en la palabra piedra en este versículo 40, el Antiguo Testamento y 44. Muy importante lo que está haciendo Henry y muy importante tener claro esto. No es bueno estudiar la Biblia por concordancia. O sea, todo lo que diga piedra tiene que ver con esto, lo que él está diciendo, ¿será que sí o será que no? Y mirar, porque aquí no está, por ejemplo, si nosotros hablamos de la piedra, estaríamos hablando de Jesús, que es la roca sobre entonces, no, si la gente no hablara, entonces Jesús va a ser el que va a hablar porque él es la roca. No, no está hablando de eso. Es una mala concatenación, ¿sí? Porque aquí está diciendo es que si ellos, por ejemplo, cuando dice, dile a los niños que se callen, en otra porción, y dice no, porque la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman va a fundar la fortaleza, ¿sí? Entonces, pero porque hay un salmo que está diciendo eso. Si yo no encuentro, como dijo Kant, de lo que no sabemos, mejor no hablemos. Si yo no encuentro, mejor no digo nada. Mejor no hablo. A no ser que yo encuentre un versículo que se ajusta como la zapatilla de la Cinderela en su pie, de la Cenicienta, ¿sí? Entonces, cuando le calza no, este versículo de verdad es este versículo. La ventaja es que a veces en la Biblia hay concordancias que nos llevan de una vez al versículo que sí es, a veces no es, pero la mayoría de veces sí es el versículo. Pero si no, yo podría buscar en la Biblia a ver si hay que las piedras van a hablar, ¿sí? Entonces no sé, por ejemplo, si uno se da cuenta, la arqueología hoy en día son las piedras que están hablando que Jesús es el Señor. Es impresionante todos los descubrimientos arqueológicos diarios que se dan con respecto a la palabra de Dios. Más que en cualquier otra cultura sobre el judaísmo, hay mucha excavación y las piedras son las que están dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Pero bueno, eso son tonterías. Entonces, ¿cuál es el versículo clave? ¿Qué es lo que esta porción quiere decirnos? ¿Cuál es la centralidad de esta porción? Vamos a jugar tingo tango. Ve pasando el borrador. Tingo, 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 tango. Pau, muy bien. ¿Cuál crees tú que sea la razón de ser de esta porción? ¿Dónde está el punto central? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta porción? Bueno, no sé, estaba mirando los versículos y creería, no sé, que podría ser que él llega a Jerusalén y ya como que se manifiesta públicamente a toda Jerusalén. O sea, ya no es como a un grupo de personas, sino que ya todo Jerusalén lo reconoce, pues lo ve entrar y lo empieza a reconocer como el Mesías. Entonces, como que una manifestación pública que se da a conocer a todos. Ajá. Incluido pues los fariseos y todas las personas que están ahí. Y eso va a traer pues una serie de cosas después. Sí. Ya terminó como el viaje que venía, llegó y ya todo empieza el ministerio dentro de Jerusalén. Ok, este libro es así, una subida a Jerusalén.
más o menos le dibujé cómo es la geografía. Aquí estaban las puertas doradas. Y aquí es el Monte de los Olivos. Digamos que lo dibujé muy bajito, pero más o menos es como así. Este es el Monte de los Olivos. Y por aquí se va del Monte de los Olivos acá. Y aquí arribita quedan las aldeas, que hoy en día todas las aldeas son palestinas. ¿Te acuerdas donde estuvimos en la universidad? Ese es, ahí más o menos queda Betfagé y Betania, que es al frente, el Monte de los Olivos, y por aquí él va a entrar, a hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Recuérdense que todo el libro de Lucas es este periplo, es este viaje, es esta jornada que él ha estado emprendiendo. Claro, el punto máximo de ese viaje llegó acá. Parecería. Pero recuerde que no termina acá. Él sale por esta puerta, lo arrestan, lo torturan y lo llevan aquí al monte de la calavera y lo crucifican. Y por aquí queda el Santo Sepulcro en el Valle del Hortelano. Ya le ahorré el viaje a Jerusalén. ¿Tú te acuerdas? Puedes ir a ver cada parte del día. Es chévere, por eso es bonito ir a Jerusalén. Uno puede, ay, sí, por aquí. Pero bueno, eso no es importante. Solo necesita ir a Jerusalén para saber esto. Pero eso es muy importante lo que está destacando Paula. En primer lugar, que todo este, ¿quién se quedó con el tingo? Bótenmelo, lánzame. Es demasiado decente. El Lucerito hizo una labor muy linda con sus hijos. Entonces, un punto importante es que sí, llegó el momento triunfal, pero, fíjense que Paula dijo, pero, eso realmente va a dar lugar a otras cosas. Porque uno pensaría, ya, esto es mejor dicho de la maravilla. Entonces, ¿dónde está el punto central de eso? ¿Quién se anima a decir cuál es el punto central de esa porción? Del 41 al 44. ¿Quién lo quiere leer? Sí, mire esta porción esto tan grande. Uno tiene que cortar y decir, realmente lo sustantivo está, yo lo colocaría desde el 38 hasta el 44. Alguien que lea en otra versión. Lucas 19, 38 al 44. Ahí está. Pero aquí en el, bueno, alguien que lea el 38 al 44. Hemos bajado de 20 versículos a 7, de 16 versículos a 7 versículos. Dice, Nueva traducción viviente sí. Dice, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Pero algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Muy bien. Sí, en esos versículos está lo importante. ¿Quién se atreve en esos versículos? Entonces lo importante, lo que el Espíritu Santo quiere mostrar es esto. Liliana, muy bien. ¿Qué dice?
Bueno, con esta versión yo tengo un problema porque parece que es muy romántica, entonces no sé si... Bien, bien puedes reconocer eso, muy bien. Entonces, pero para mí es lo más importante porque aquí resume el todo. El versículo 42. Si conocieras hoy lo que te trae la paz, pero que está oculto a tu mirada. ¿Por qué te parece que eso es lo sustancial? Porque es que hasta el día de hoy nosotros no reconocemos lo que verdaderamente nos trae la paz. Tenemos un velo. ¿Qué dice Beatriz? Bueno, la expresión de la multitud de los discípulos diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Como él estaba entrando triunfalmente en Jerusalén, ese fue el coro que ellos declararon, pero las reflexiones, o sea, las palabras de Jesús son, pero como está encubierto a los ojos de ellos, miren la consecuencia. O sea, es como tres momentos. O sea, perdieron la oportunidad, o sea, no entré. Bueno, yo tengo en cuenta también que Jerusalén es ciudad de paz, lo que representa el nombre en sí de Jerusalén. Sí. Entonces, entré a traerles la paz, como los ojos de ustedes, a los ojos de ustedes está encubierto, miren la consecuencia. Ella les muestra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esteban. Bueno, primero, no, antes de Esteban, primero la tomo la mano. Alicia, no. Sofía, no. Liz, ¿levantaste la mano o no? Te estás desesperando. Bueno, Esteban. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Por qué, Eli? Lina. Dina. Lina. Pienso que es como, pues también parte de la profecía, o sea, sabían que iba a venir, estuvo y no lo vieron. Entonces él como con tristeza dice, si tú también conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, o sea, me tienen acá que les puedo dar la paz, la vida eterna, todo, y no lo están reconociendo. Entonces explica más, ahora está encubierto de tus ojos. O sea, estoy acá y no me ven. Y pues teniéndolo, no aprovecharon como esa oportunidad. Pienso, para mí es como el más relevante, el versículo más relevante. Sí, 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 sí. ¿Alguien tiene alguna idea de Lorena? Gracias. Yo pienso que esa porción es escatológica, ¿es que se dice? Sí. Porque pues Jesús les está diciendo, mire lo que va a pasar en Jerusalén, y más sin embargo no me ven, no me reconocen, entonces esa es la tristeza de él. Muy bien. Y yo le iba a hacer una pregunta, pastor, es que no entiendo por qué la gente decía paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, ¿por qué paz en el cielo? El 38. Mira que yo estaba citando que en tu versión que tiene ahí al pie. El Salmo 118. Eso, sí, Salmo señor. 118. Salmo 118. Hay que ver. Dice, yo no sé por qué tengo en la cabeza que hay un salmo que habla de las piedras. Porque estoy yo pensando que hay un salmo que habla de esto de las piedras, pero no me acuerdo, no lo encuentro aquí en la concordancia. O es una locura mía, pero no importa. Bueno, no importa, no busques eso en las piedras. Pero el Salmo 118, ¿sí? Muy bien, muy bien. Miren, nosotros tenemos, yo no sé si estoy loco o no, pero a mí me parece que nosotros tenemos un nivel muy alto de estudio aquí en la iglesia. Y por ese nivel alto de estudio hemos adquirido unas palabras en nuestra jerga, ¿sí? En nuestro hablar cotidiano, por ejemplo, escatológico, ¿sí? Pero ojo, cuidado. Con la gente, si usamos esa palabra, tenemos que darla, ¿qué significa? Ojo. Yo digo, mire, esto es un pasaje escatológico. Escatología quiere decir que habla de los últimos tiempos, ¿sí? Pero ojo que eso no se vuelva como una cuestión ahí como
como medio harta de intelectualidad, sino que salga muy natural, que sea como muy fresco toda la enseñanza, ¿sí? En esta perícopa encontramos una porción escatológica en donde en el griego se puede vislumbrar algunos aspectos de, no se debe hablar así, pero muy bien las palabras para que la gente tenga el conocimiento de la palabra. Sí está bien hacerlo. O sea, sí, a mí me encanta cuando alguien se enferma de algo, que entra a Google y se averigua todo. Entonces tengo una colitis prematura ¿y de dónde sacó todas esas cosas? ¿Sí? Y se aprende su enfermedad. Ojalá aprendiera así la vida. Bueno. Entonces, versículo clave, ¿cuál es? 42. 42 o 38. ¿Qué es el punto clave de esta porción? Para Connie, Constante. A ver, yo tomé el 38 porque me invita a recibir a Jesús, que es la bendición de Dios. Entonces, ¿quién venía en el nombre del Señor? Pues era Jesús. Y a él le gritan que es rey, le gritan todos. Y le dan ese calificativo de rey y esa característica de bendición. Entonces, si nosotros no recibimos a Jesús, pues no tenemos la bendición de Dios. ¿Y ahí dice que no lo van a recibir? No, pero como lo aclaman y es la llegada. 42. En el 42 concluye, es como, para mí es una forma como... ¿En el 42 qué? Es como una concluye. ¿Qué significa conclusión? Como una terminación. Donde se resume todo. Entonces, lo voy a decir de otra manera, Connie. El versículo conclusivo es el 38 o el 42. El 42. ¿Qué dice Rocío? Esto es muy clave. Yo sufro porque nosotros tenemos dificultad un poco en eso, en encontrar esta porción clave, pero resulta que si no encontramos la porción clave, el estudio no es que se pierda tampoco, pero sí pierde su sentido. Y si no tengo el sentido, entonces cuando uno entra en un puerto, digamos que este es el puerto de Boca Grande, entonces los barcos entran por acá. Resulta que los barcos tienen que marcarles un camino, porque a veces aquí hay arrecifes y hay unos montes de arena que no dejan entrar los barcos bien. Para que el barco pueda entrar bien, el barco normalmente aquí tiene una lucecita y aquí en el puerto, en la capitanía tienen otra lucecita y aquí en la mitad tienen una boya con otra lucecita. ¿Qué tiene que hacer el capitán del barco? Hay 3 lucecitas, él tiene que mover el barco hasta no ver sino solo a una y cuando ve, por ahí se mete. Entonces nosotros tenemos que tener como en el que hubieran esas 3. Uno es, Dios es, nosotros debemos y en medio de esto, pues el desarrollo del texto. La vez pasada, por ejemplo, me decía Vanessa, es que a mí se me hace que lo más importante es que Jesús salva, en el caso de Zaqueo, lo importante era que Jesús salva. No estaba mal en cuanto a que Dios es el que salva. Pero realmente la parte sustancial de cada porción bíblica es esta respuesta nuestra. Nosotros debemos. Aquí, ¿cuál sería la característica de Dios? Dios es el Rey de paz. Muy bien, porque esta palabra paz es importantísima aquí. Como destacó Beatriz, una sutileza que nosotros no la conoceríamos si no nos explican, es que Jerusalén significa la ciudad de paz del gran rey. Jerusalén. Y él dice, vino tu paz si no la recibiste,
Ellos dijeron, Hosana, vino la paz. Sí, es una parte clave. Y saber que Dios es el rey de paz. Oiga, ¿no hay una canción cristiana que hable del rey de paz? El rey de gloria, no, yo digo el rey de paz. Bueno, nosotros debemos reconocer, y aquí hay algo que destaca que dijo Adriana muy bien, reconocer el día. Y todo el drama que se está dando es que llegó el rey y ellos no lo reconocen. Entonces se dan esos dos picos en casi que parece la geografía de Jerusalén. Llegó el rey. Ellos no lo reconocieron. ¿Qué dicen ahorita? Con micrófono. Al decir reconocer el día, ¿quiere decir reconocer la luz que es Él? Bueno, puede ser, claro, reconocer la luz. ¿Qué más reconocer? La salvación. ¿Qué más reconocer? ¿Qué más necesitamos reconocer? Este teólogo, estoy leyendo ahorita, estoy esforzándome por parir ese libro para terminarlo porque ya me aburrió. Porque el hombre es juicioso en cuanto a que ha estudiado mucho, pero es malvado en cuanto a que él escribe el libro para demeritar a Jesús. Entonces, él lo que quiere enseñar en el libro es que Jesús es un rabino judío que tomó de todos los rabinos, era un fariseo, es un rabino fariseo judío de la escuela de Gilel, y que todo lo que le está diciendo ya se dijo, entonces que eso no tiene mérito, porque el cristianismo es un montaje de una gente que quiso separar al cristianismo del judaísmo. Y él se empeña, a mí me da ira es que la gente, los académicos que leen el libro, se le comen el cuento. Entonces yo me siento como, sí, como babosa en medio de sal, yo me revuelco ahí viendo esta vaina, ¿cómo van a leer esa tontería que está diciendo esta persona? Gracias, Wilito. Entonces, ¿cómo le creen esta? Pero es muy burdo la cosa. Entonces, fíjense que aquí Jesús no está enseñando sobre la Torá, sobre la ley. Aquí Jesús está hablando, ¿qué es lo que está hablando Jesús? Díganme qué está hablando Jesús. ¿De quién está hablando? De Él. Y Él está diciendo, ¿sabe, viejo? Yo soy. ¿Cómo es tan ciego este teólogo de no poder ver? Jesús no está diciendo, oiga, cumplan la Torá, oiga, el sábado sí o el sábado no. No, eso, todas esas cosas ya. El punto sustancial es que Él es. Y fíjense que ellos digan, los fariseos, porque dice que Jesús es un fariseo, los fariseos están escandalizados. Oiga, dígale que se callen, dijo no, viejo. Si ellos se callan, las piedras hablarán. En otro de los versículos anteriores, cuando le hablan del rey del reino de los cielos, tampoco lo habían visto, que Él era el reino de los cielos. Él era el reino de los cielos, que Él era el rey. ¿Qué dice Esteban? Pastor, algo que me parece muy chévere de la porción, y es que, o sea, como que muestra que la palabra de Dios siempre se cumple, porque empieza con lo del pollino, con lo de bueno, la profecía del pasado, y termina Jesús dando una profecía. O sea, algo que sí va a pasar y algo que pues pasa. Entonces eso me gusta de la porción, como que muestra que la palabra de Dios saben que se va a cumplir. Así, miren, dense cuenta que se está cumpliendo y dense cuenta que se va a cumplir. O sea, no creyeron en mí y saben que Jerusalén va. Entonces fíjense que hay muchos aspectos en esta porción. Irse primero por lo sustancial, si no se pierde. ¿Qué enseña esta porción? Que la palabra de Dios se cumple. No es eso lo que está enseñando. Aunque haya cosas que muestren. Pero ese no es el punto central de la porción. Entonces, si yo me desvío, porque puse, en lugar de poner las tres lucecitas así, en esta que es el punto final, yo lo pongo por acá.
Entonces, fíjese, el barco inmediatamente va a tener que girar y se perdió el propósito, porque no va a llegar, no va a llegar. Sí, usted va a enseñar cosas bonitas, espirituales, van a ser de provecho, pues bueno, no importa, no importa. Al menos si usted está hablando de Jesús, pues digamos que no se perdió el tiempo. Pero chévere que cada vez nos volvamos más certeros, respetando sobre todo la palabra, aprendiendo a hablar es lo que la palabra dice, no lo que nosotros queremos decir. Eso es lo importante. Para eso hay que encontrar este punto. Por eso les digo, mire, si nosotros sabemos qué es lo que nosotros debemos hacer, y si nosotros sabemos qué es lo que Dios es, ya con eso tenemos la guía para poder enfocar bien. Es verdad lo que decía Vanessa de la porción de Zaqueo. Dios salva, pero ¿sabe qué? Zaqueo se esforzó para llamar la atención de Jesús. Y por llamar la atención de Jesús, Jesús fue a la casa de Zaqueo. Ahí tenemos ya los tres puntos. Sin eso, la historia quedaría corta, ¿sí? Porque aquí hay un punto que es muy importante, es que ellos no están reconociendo al Mesías. ¿Sí? Claro, de la entrada, lo que decía Pau, es que todo el viaje que estábamos hablando, pero fíjense que si nosotros vemos lo que decía Adriana, que es importante ver que dice ahí al principio, dicho esto, quiere decir que esta porción tiene que ver con la anterior. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús en la porción anterior? ¿Quién se acuerda? Cari, ¿te acuerdas? Karina, ¿te acuerdas que estaba hablando Jesús en la porción anterior? Marta, ¿te acuerdas que estaba hablando Jesús en la porción anterior? Sin leer. Elena, cuéntanos tú. Haznos un resumen. De los talentos. Sí, pues yo soy nuevo y entonces tú tienes que explicarme en una frase qué habló el Señor en la porción pasada. En la porción pasada el Señor te decía, a uno le dejó a todos les dejó lo mismo de monedas. Sí. Pero cuando él regresó, uno le había multiplicado mucho más, el segundo un poco menos y el tercero nada. Ajá. ¿Qué le falta a la historia de Elena? Que el Señor se va. Se va. El Señor se va a tomar su reino y ya regresa. Y va a volver. De modo que esa entrada a Jerusalén no es la entrada triunfal. Quiten ese título. Porque nosotros estamos esperando la entrada triunfal. Y ese día las puertas doradas van a ser abiertas, que están cerradas. Y ese día todo ojo le verá. Y como decía la Escritura, toda rodilla ese día se va a doblar. Y los ricos de la tierra van a comprar huecos en las piedras para esconderse. Y los que no quisieron recibirlo cuando vino humildemente se van a orinar del susto. Los orines le van a correr por las rodillas. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por el que pasaron. Todavía no ha ocurrido esto en Lucas. Pero él tiene que ir. Esa no es la entrada triunfal. Él volverá a pedir cuentas. Ahí está el centro de esta enseñanza. Sí, comienza en el versículo 38. Muy bien identificar. Sí, realmente esos dos versículos son los que están marcando toda la cosa. Dime, Lili. Bueno, cada quien defiende el versículo que cree. Yo pienso que el 38 es importante porque sí, está diciendo bendito el que viene. Sí, es muy importante. Pero es que los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Y estas mismas personas que estaban diciendo bendito el rey, Hosana, Hosana, fueron las mismas que dijeron crucifíquenlo. O sea, el punto no es reconocerlo. Pero eso no lo está mencionando en esta porción.
entonces eso me va a poder desviar del punto central de esta porción. Es verdad lo que estás diciendo, pero no lo está marcando en el texto. Si estuviera marcando en el texto, Jesús se volvió a los que le decían Hosana y les dijo, hipócritas, ustedes mismos me van a crucificar. No, no lo dice el texto. Bueno, no lo dice el texto, pero defendiendo mi versículo digo que, Es que más, el 42 dice, el 42 afirma, o sea, estamos haciendo un paralelo entre lo que Dios es, sí, Dios es rey y Jesús es rey, sí. Y lo que yo debo ser, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entonces yo debo, y en el 42 dice, si conocieras hoy lo que te trae paz. O sea, lo importante ahí no es saber que Él es rey, lo importante es reconocerlo. Es reconocer que Él es rey. Eso es lo que hace ¿Qué sería reconocer? ¿Qué dice Beatriz? Micrófono. La Biblia está escrita en capítulos y versículos más como coordenadas que unidades semánticas. Entonces toca buscar unidades. Un momento, yo traduzco lo que acaba de decir Beatriz. Ay, madre, ella es profesora lingüística, entonces los capítulos y los versículos no son originales en la Biblia. Eso lo colocaron tiempo después para que uno pudiera encontrar en dónde estaba eso ubicado. En los mejores libros eso se ha hecho, para que los estudiosos puedan encontrar. Por ejemplo, en el libro de Josefo, eso está numerado por párrafos, ¿sí? O antes, por ejemplo, en los papeles de la notaría uno tenía que numerar cada párrafo de cada contrato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para encontrar en el párrafo 3 dice esto, en el párrafo 5 dice esto. Entonces, esos son solamente como la dirección, como el punto para que podamos encontrar dónde están. Sigue, bien. Entonces, teniendo en cuenta que un versículo no puede tener una unidad conceptual en sí, porque para eso existen las conjunciones, lo que estudiamos acá de los conectores, de todo. Entonces, lo que tenemos que buscar es una unidad conceptual, o sea, que pueden ser varias oraciones, pero forman un concepto. Entonces, por eso no siempre un versículo debe ser el clave siempre, porque puede haber que ese solo versículo no me da la unidad del concepto. Entonces, tengo que sacar conceptos, no solamente, pues yo veo así, ¿no? Que el versículo en sí no es solito, no puede ser solo. No, si fuera solo, solamente tendríamos versículos en la Biblia. Pero lo que nosotros hacemos es facilitar el estudio. Jesús no dijo, vayan y hagan mayéutica y enseñen por medio de las preguntas, encontrando el versículo clave, la unidad temática, el atributo de Dios y esto del Espíritu Santo. No, nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra limitación y para poder facilitar el estudio de la palabra, estamos desarrollando un método. Y en ese método se supone que nosotros queremos ayudar a que la gente que enseña la palabra pueda encontrar mejor el punto. Hemos tratado de hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, la palabra clave. Por ejemplo, el verbo clave. Por ejemplo, el versículo clave. ¿Cuál sería la palabra clave? Podría ser paz. Paz. ¿Cuál sería el verbo clave? Reconocer. ¿Cuál es el versículo clave? ¿Sí? ¿Es el 42 o es el 38? ¿Sí? Si reconocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz. Ahí están las dos palabras, más ahora están encubierta en los 8. Entonces dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Pero, no me gusta el título de esta porción. No sé si hay otra porción que tendría que un mejor título. Pero, lo que está marcando este texto, Vicky, ¿te animas a hacernos un resumen de esta porción? Rápido, para los niños, de una manera simple. Hay
digamos, 3 elementos fundamentales en esta porción. Vamos a ver si Vicky nos encuentra. Bueno, yo se los diría a los niños de esta manera. Bien breve. Sí, bien breve. Cuando Jesús iba a llegar a Jerusalén, le pidió a sus amigos que fueran y buscaran a un burrito pequeño y que se lo trajeran. Si alguien les preguntaba para qué lo querían, entonces ustedes le van a decir que yo les estoy pidiendo ese favor. No, yo no te dije, no, borra todo lo que dije. Yo no te dije cuenta la historia como se la contarías a un niño. No dije eso. Yo lo que dije fue, hazme un resumen de una manera clara y concisa, que un niño lo entendería. Okay. Cuéntame. Bueno, Jesús llegó a Jerusalén y al llegar a Jerusalén, las personas que estaban ahí empezaron a decir que bendito el rey que venía a traer la paz. Muy bien. Algunas personas de las que estaban con ellos se quedaron asombrados al verlo y Jesús les dijo, he venido a traer la paz y ustedes no han entendido, no, están como ciegos, no quieren darse cuenta de lo que yo he venido a traer. Jesús entra a Jerusalén, unas personas dicen, bendito el rey de paz, y otras personas dicen, cállenos. Ellos le dicen, ¿sabe qué? Qué lástima que ustedes no estén reconociendo esto. ¿Sí? De modo que el drama no está en que Jesús entra a Jerusalén y que lo hacen un burrito, eso son cosas accesorias. El punto central es que lo que ellos deberían de reconocer, que no lo reconocieron. Y no lo van a hacer hasta cuando Él vuelva. Y esa es la advertencia que está haciendo en la porción anterior. Por eso dice, dicho esto, ¿se acuerdan? Que nosotros estábamos diciendo. Y si vamos un poco más anterior, ¿qué hizo Zaqueo? Lo reconoció. ¿Qué hizo el ciego? Lo reconoció. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la sanidad? ¿Qué es lo que Él está esperando de nosotros? ¿Qué es lo que lo reconozcamos? Y toda la guerra que hemos visto en Lucas, si nos adentramos más hacia atrás, nos daremos cuenta que hubo una gente que no lo reconocía y una gente que sí lo reconocía. Y que desafortunadamente los que no lo están reconociendo eran los que se creían santos y los que lo están reconociendo son los pecadores. Eso es lo que está marcando todo Lucas. Entonces aquí estamos llegando a ese final, ¿sí? El punto central es entender que Jesús es el Rey de paz y lástima lo siento por los que no lo van a reconocer. Ahora toda la historia que yo voy a narrar en el estudio va a tener que hacer que con los elementos que tengamos ahí, nosotros lleguemos con todo el grupo a esa conclusión. Entonces ahora yo sé ya qué preguntas puedo hacer. ¿Qué preguntas yo haría para encontrar ya esa conclusión? ¿Cómo hago yo de todo lo que está hablando? ¿Qué es lo sustancial para esa conclusión? Y habrá elementos que me aporten y habrá elementos que no me aporten. Por ejemplo, fíjense que Beatriz nos dijo explicar qué significa Jerusalén. Es clave. Puede ser que la gente sí entienda, ¿no? Tampoco es un asunto sustancial, pero es un condimento. Yo no sé, por ejemplo, qué significará Betfagé y Betania. Bet es puerta. ¿Puerta de qué? O casa, Bet. ¿Casa de qué? ¿Lugar de los qué? ¿Higos nuevos? ¿Betania? ¿O Betfagé? ¿Betfagé? Lugar de los higos nuevos. ¿Y Betania? ¿De los higos verdes? No fregues. De la higuera aprended. De la higuera aprended la parábola. Cuando el tiempo está cerca, los higos comienzan a no sé qué, a prepararse. Es la preparación. ¿Sí?
Cuando ya va a llegar el momento, entonces por eso dice la higuera aprender que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Eso. Porque está hablando de eso, higos nuevos, higos verdes. ¿Verdad? No creo. Porque yo soy tan incrédulo contigo. Yo soy como Santo Tomás. ¿Qué significa Betfagé? Según Wikipedia, se menciona a Betfagé en los evangelios sinópticos como el lugar del antiguo Israel, cercano a Betania, desde donde Jesús de Nazaret envió a sus discípulos por un borrico con el que entró a Jerusalén. Y aquí sí dice, casa de las brevas. Pero creo que el tuyo está más cercano. Y sí, aquí dice literalmente, casa de los higos verdes. Y Betania, significado de Betania. Según Wikipedia, Betania. Casa de los frutos. O también casa de la aflicción. Casa de los frutos. Chévere. Sí, uno podía dar eso. Ojo, eso no es sustancial. Pero usted entiende que eso puede darle como una ramita de menta, su toquecito, sobre todo a la predicación desde la esta. Pero cuando uno profundiza, si uno va a profundizar, créame que eso es sustancial. Pero, para un grupo de nuevos, pues no puedo hacer tardaría 2 semanas en estudiar esta perícopa. Entonces, muy bien. ¿Qué preguntas entonces yo podría hacer para ya llevar a la gente? Porque ya encontré cuál era el propósito de esto. Entonces, ¿qué preguntas de observación podrían servir para este estudio? Escriba usted ahí en sus notas una pregunta de observación. Y ojo, no vaya a ser la que va a hacer Henry, que ya la tiene él. Váyase hasta el final, mire todo el texto. ¿Qué pregunta de observación le parecería a usted? Una pregunta de observación es una pregunta que se puede responder con el texto, porque la respuesta está ahí en el texto. ¿Sí? Una pregunta de observación. Henry. Micrófono para Henry, por favor. Ojo, que me lleve al propósito del texto. Henry. ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Por qué crees que esa pregunta aporta al propósito del texto? Se aporta por lo que, de todo lo que hemos estudiado, pues que Jerusalén es lugar de paz y el rey de paz. Y obviamente que para consumar a que vino Jesús acá en la tierra, pues tenía que ir a Jerusalén a morir. Entonces, pues concatena todo. Muy bien. Y en el primer versículo dice en el 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Sí? Muy buena pregunta. Paola. No sé. Micrófono para Paola. ¿Qué le gritaron los seguidores a Jesús? ¿Qué le gritaron los seguidores a Jesús o los discípulos a Jesús? ¿Por qué piensas que es importante esa pregunta? Porque en ese momento ahí estaban reconociendo que el rey había llegado. Muy bien, le estaban gritando, bendito el rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lina, no quiero dejar sin ver el Salmo. ¿Alguien puede leer un momento el Salmo 118? No quería dejar sin verlo. Dice, mire lo que dice. Ah, mire que sí tiene que ver, dice, mire lo que dice. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prósperos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Esto está hablando del perdón de los pecados. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad porque Él es bueno para siempre. Y si nosotros leemos antes, sabrán que está hablando de todo lo que van a hacer ellos, de torturarlo y todo. ¿Sí? Entonces, claro, el salmo es un salmo completamente, como nos dijo nuestra querida Lorena, escatológico. Y habla del último tiempo. ¿Sí? Está hablando, y acuérdense, el último tiempo es desde que Jesús apareció. Entonces, muy bien. ¿Qué ibas a decir, Lina? La pregunta que yo pondría después, me sirvió mucho lo que dijo ella, después de que entiendan en el grupo o entendamos que hay que reconocer algo, entonces la pregunta mía sería, ¿qué deben reconocer en Jesús? ¿Qué debe reconocer en Jesús? ¿Qué debes? ¿Qué deben reconocer o qué debemos reconocer en Jesús? Pregunta, Lina. Esta pregunta es de observación, de análisis o de aplicación. Yo diría que de aplicación. ¿Sí? Claro, nosotros, esta es la pregunta final del grupo de estudio. Pero estamos hablando preguntas de observación. Preguntas de observación. Fíjense que las preguntas, en primer lugar, uno debe hacer las preguntas de una manera que permita el desarrollo del estudio. O sea, no puede agarrar y, voy a hacer una de acá y una de acá y una de acá y una de acá. No, lleve una secuencia conforme al texto. ¿Sí? Y también vaya interactuando. Al final, una pregunta de aplicación es esa. ¿Sabe qué, hermano? Pues es que si usted no reconoce esto, si usted no reconoce a Jesús como el Rey, y fíjese que aquí no es como Salvador. Sí, Él trae la salvación, pero hay que reconocerlo como el Rey. Y es lo que está resaltando desde el versículo anterior. La pregunta para los cristianos viejos sería, ¿usted está listo cuando venga el Rey? O sea, ¿le va a entregar lo que Él va a demandar de usted? La pregunta es, Liliana, ¿qué hiciste con tu mina? La pregunta es, Vicky, ¿qué hiciste con tu mina? Teresa, ¿qué hiciste con tu mina? O sea, con la cantidad de capital que te dejé. Rocío, ¿qué hiciste con tu mina? Lina, ¿qué hiciste con tu mina? Para los cristianos nuevos, para la gente que está nueva en el grupo es, oiga, ¿lo va a reconocer? ¿O va a esperar hasta que venga a quitarle la cabeza? ¿Sí? Porque ¿se acuerda qué pasó con los que no quisieron? ¿Se acuerdan cómo terminó el versículo anterior? Esto está tejido sutilmente. Esto parece un tejido de Monpós. Monpós es una ciudad de Bogotá, en Colombia, donde tejen muy lindo. Porque dice, y a los que no quisieron, ¿qué? Que gobernara sobre ellos. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Que calle, que no deje que ellos digan, que no digan que entró el Rey. ¡Cállenlo! Dijo, no, mire que Jesús dijo, no, aquí ya no fue sutil Jesús. Al contrario, fue completamente directo. No, si ellos se callan, las piedras van a proclamar que yo soy. ¿Y sabe qué? Ustedes no quieren que yo gobierne sobre ustedes. ¿Sabe qué les va a pasar? Como la reina de corazones. Quítenle la cabeza. Durísimo. Sí, entonces, si la persona no entiende eso, si la persona no entiende que si no deja que Jesús gobierne, reine, y aquí no es salvación. Por eso aquí no dice Dios es Salvador. No, viejo, se pierde donde usted diga que Dios es Salvador. Ya habló de salvación con Zaqueo. Aquí ya no está hablando de salvación. Aquí Él es el Rey, además es el Rey de paz. No hay otra manera de tener paz.
Él es el rey de paz. Pero para que sea el rey de paz, usted tiene que ser el burro para que Él se monte sobre usted y entre. Entonces, bueno, preguntas de observación. ¿Quién tiene otras preguntas de observación? Tenemos tiempo como para 5 preguntas de observación. Beatriz, preguntas de observación. Que nos guíen hacia ese punto. Una, ¿hacia dónde iba Jesús? Hacia la ciudad del gran rey. ¿Sabía que Jerusalén es eso? Rey de Salem. Porque es rey de justicia, de paz. Perdón. Rey de paz, rey de justicia. Eso es Melquisedec. Rey de paz. ¿Qué consecuencia le mostró a Jerusalén de no haberlo reconocido o de no haber conocido el día de visitación? En lugar de utilizar la palabra consecuencia, que me parece un poquito enredada a mí, que soy medio tonto, ¿cómo podías formular mejor esa pregunta, Beatriz, para que sea más sencilla para la gente? ¿Qué le iba a pasar a nosotros Jerusalén? a veces somos muy académicos, tenemos que quitarle un poco de academicismo al estudio. ¿Qué dices? ¿Qué le iba a pasar a Jerusalén? Eso, miren la misma pregunta. Jerusalén? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a Jerusalén? A la gente de Jerusalén. ¿Qué le va a pasar a la gente de Jerusalén? Respuesta, Beatriz. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hijo de madre. Es duro y además sucedió literalmente años 70 después de Cristo, como está diciendo Esteban, no quedó piedra sobre piedra. Bueno, aplicación como hizo Lina. ¿Y qué le va a pasar a usted si no lo recibe? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a quedar usted? Fíjese que esto no es una porción de ánimo, es una porción de advertencia, de exhortación, de susto. Entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo no? No es una entrada triunfal, porque esa no es la verdadera entrada triunfal. Cuando Él vuelva por segunda vez, eso va a ser hermoso. A nosotros le vamos a volver. Los que lo esperamos. ¿Usted se imagina cómo va a ser ese día para los que lo rechazaron? ¿Usted se imagina cómo va a ser ese día para a los que le hablaron del Evangelio y lo rechazaron? Porque los que no sabían, pues decían, algo han oído, pero ellos... Pero los que les hablaron y no quisieron recibirlo, ¿cómo va a ser para ellos ese día? Pero ¿sabe para quién va a ser peor? Para los que escucharon, lo aceptaron y después lo dejaron. ¿Le ha pasado a usted que como cuando alguien compra acciones y después las vende y después suben y ay, si yo viera, ¿sí, no? Tenía un terrenito y lo vendió y después se valorizó. Ay, es que yo tenía ese terrenito, qué vaina. O tenía una cosita en la casa, una reliquia y la regaló y después se enteró que era una de la dinastía Ming, que estaba Millay. ¿Sí? No sabía. Pero imagínese cómo va a ser ¿usted se imagina cómo va a ser para un pastor que cambió la salvación por dinero? ¿Qué le va a saber su dinero? Se van a vomitar, les va a dar diarrea, se van a enfermar, van a caer por tierra. Decir, ¿cómo se nos olvidó? ¿Cómo nos descuidamos de manera tan grande? ¿Cómo nos descuidamos? ¿Cómo fuimos tan brutos? ¿Cómo perdí todo? ¿Cómo me doy cuenta? Yo estaba una vez hablando con un hombre de Alcohólicos Anónimos. Yo no sabía cómo es Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Porque uno piensa que un alcohólico anónimo es una persona que se emborracha. Ay, se emborracha, es un alcohólico. No. Un alcohólico es una persona enferma, tiene una enfermedad. O sea, físicamente tiene una enfermedad. Como si usted fuera alérgico al chocolate o alérgico a no sé. Entonces esta persona, al polen, por ejemplo, cuando usted hay polen, inmediatamente usted con polen estornuda. Bueno, un alcohólico es una persona alérgica al licor.
De manera que con tomarse un trago, usted no entiende eso, porque usted piensa que es una cuestión de la voluntad. No, él con un traguito, lo intoxica. Por eso es que nosotros no damos la Santa Cena con vino. Porque un traguito, y apenas se toma ese traguito, le dispara unos elementos en la cabeza que él ya no puede controlarse. No puede controlarse. Me contaba este alcohólico, me dijo, yo tuve empleos importantes en Nestlé, en PepsiCo, en las empresas grandes. El tipo era de alto nivel. Dijo, y un día me desperté en la calle del Cartucho, habían tenido relaciones sexuales hombres conmigo, estaba vomitado, drogado, casi desnudo, y había perdido a mi esposa. Él solamente se acuerda que ese día cogió un trago. ¿Usted sabe que ese es el problema de las adicciones? Es que no a todo el mundo le causan daño. Al que es adicto, a él hace que le causa daño. Cuando pierde control, cuando ya no puede. Entonces el alcohólico no se da cuenta. Y los amigos, es que tiene malos tragos. Pobrecito. No, la persona no se da cuenta. Y me estaba dando cuenta que alrededor mío hay muchísimos alcohólicos. Si a una persona le cae mal el trago, esa persona es alcohólica. Claro, y la persona en medio del alcoholismo va y se acuesta con cualquiera, consume drogas. Yo conozco una persona que era gerente de una empresa y se jugó toda la nómina, pero era una empresa grandísima, de más de 1.000 millones de pesos. Se tomó el trago, ¡pip! Y fue y se jugó toda la nómina. Conozco mujeres que terminaron en orgías por un traguito. La gente no entiende eso. Una cosita dispara todo el día, pero está hablando de los alcohólicos. Ahora tengo que hablar de los que tienen mala memoria. Ya me está viendo la memoria secuencial. ¿Por qué? Que no se da cuenta. En un segundo, ¿cómo es posible que a un pastor se le olvide? Se le olvide de la salvación. ¿Cómo? Y uno dice, pero el tipo empezó bien, el tipo era, pero de pronto se dejó obnubilar de una cosita. Dice él, habiendo sido llorando de muchos, no, la salvación no se pierde, claro que se pierde. Y cuando el Señor vuelva nos va a demandar. Cuando el Señor vuelva a nosotros, ¿sí? Entonces, imagínense que yo amo a mi esposa, y entonces digo, bueno, yo amo a mi esposa, pero muestre, voy a engañarla con varias, pero que ella no se dé cuenta. ¿De verdad? Entonces no la amo. Porque si yo la amo, yo digo, yo nunca, mejor dicho, ni siquiera le voy a dar a pensar, ni siquiera voy a hablar de una manera que ella se sienta insegura. Porque nomás con decirle, ay, esta Natalia parece tan linda, ya ella se siente insegura. Porque seguramente no tiene la cola de Natalia París o los labios de Natalia París. Ay, cómo se viste esta persona de lindo, ya ella se siente insegura porque no, ¿sí? Yo conocí a una persona que le decía a la esposa, le decía, tú no eras mi tipo. Entonces yo llamé aparte, le dije, venga para acá, gran pendejo. No, jamás se le dice a la esposa así. Porque imagínense esa inseguridad. Entonces siempre que pasa la esposa, la mujer que él le dijo que era su tipo, pues ella está insegura, temerosa. No, yo haré todo para que ella se sienta segura de mí. No, yo no miro a nadie, yo no pienso en nadie, yo no estoy suspirando por amores pasados. Es que yo no puedo olvidar a un novio que tuve. No, viejo, no. Yo conocí un consejero de parejas en una iglesia, Fernando Vera. Voy a empezar a hablar. Ya no me importa. Cargaba la foto de la billetera y la foto está. Y entonces le dijo la pareja que le estaba aconsejando y le dijo, mire, y es que aquí tengo la foto de mi exnovia. Y entonces le dijo, ¿por qué la tiene pegada? Porque mi me la rompió. No fregues. No fregues. Patádenlas. No.
y con Dios yo haré así. ¿Cuánto puedo pecar hasta que tu gracia me alcance, viejo? Su corazón está lejos de mí. Y nosotros queremos es estar ahí a sus pies, pegados, Señor, esperando que venga, deseando la salvación, anhelando la vida eterna, buscando. Todas las preguntas que yo haré estarán dirigidas hacia eso, ¿sí? Preguntas de observación, de análisis y de aplicación. Espero que la próxima vez que nos veamos podamos trabajar más esto de las preguntas. Pero entendemos el propósito del Espíritu Santo, ¿no? El propósito del Espíritu Santo es que si no reconocemos el día de la salvación, nos perderemos. Y el día de salvación es que para nosotros, hoy entró el Rey de Justicia. Ábrale las puertas de par en par. Déjelo entrar, dígale bienvenido. ¿Sí? Abríos puertas eternas y entrará el Rey de... Ábrale las puertas. En sus alas trae salvación. En sus alas trae ¿qué? Paz. Trae bendición. Venga, viejo. Mejor dicho, no solamente las puertas, como dijo Pedro, ¿no? Sino todo mi ser. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús. Ayúdanos a no descuidar esta salvación tan hermosa y tan grande que tú nos has dado y que tú, Señor, seas el Rey. Que tú montes sobre este burrito, Señor, y que seamos nosotros proclamando que tú eres el Rey de paz y el Rey de gloria, que no te hagamos llorar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. No profundizamos en nada, ¿no? Solamente tocamos el aspecto general, porque no pudimos decir, y que lloró y todo eso no pudimos decir. Pero bueno, ya ustedes lo harán en su estudio. Nos vemos la próxima semana.